Entonces, si lo más importante para la parte clínica, que es la semiología, no la dominan, estamos un poco perdidos. Y eso ustedes tienen que reforzar. Yo entiendo, la memoria es práctica, evidentemente no nos lo vamos a poder guardar con una memoria, un USB, de que lo vamos a sacar y demás, pero ustedes tienen que ir leyendo de acuerdo a las patologías que se les van presentando en la práctica, revisar la parte de semiología, revisar microbiología, farmacología y demás, y van a ver que todo va a empezar a tener una relación, ¿no? Y los abscesos cerebrales que también, obviamente igual va a dar fiebre, incluso puede dar algunos casos de irritación meningia y todo lo demás que neurológicamente pues nos va a decir que hay algo en ese sistema nervioso central o algo en el cerebro o en las meninges que nos está deteriorando al paciente, ¿no? Entonces, la sepsis no es solamente, vamos a decir, no solamente de la parte respiratoria o de la parte abdominal, puede ser de cualquier lado, inclusive una celulitis o una epidermitis o alguna otra afección cutánea también nos puede causar sepsis, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes, por eso es que de ahí es la razón por la cual yo les exijo que revisen siempre al paciente de pies a cabeza, porque si no van a revisar, difícilmente van a llegar a un diagnóstico. Y eso ustedes ya tienen que ir viendo, porque la parte futura que ustedes les esperan es revisar y revisar y revisar al paciente y revisar literatura que no nos queda de hoy. En cuanto a la función orgánica, pues como ya habíamos adelantado, es a nivel de lo que es el sistema nervioso central, ver el nivel de conciencia, ver si hay algunos signos focales, ver la parte renal, si ese paciente tiene una adecuada diuresis, o está oligoanúrico, o está anúrico, y pues si hay otros órganos que están comprometidos, ya sea en la parte hepática y demás, pues obviamente pediremos o realizaremos la observación adecuada de ese sistema que también amerita observación de acuerdo a lo que se está sospechando. Entonces, ya hemos hecho la parte clínica. Ya hemos dicho que clínicamente ese paciente está con una sepsis, que vamos a estudiar el foco. Pero ¿qué es ahora lo que compete ahora? Nosotros tenemos que estudiar a ese paciente. Evidentemente lo estamos viendo en muy mal estado general, taquipnea y todo lo demás. Lo primero que nosotros debemos pedir pues es una gasometría arterial. Si es que se cuenta en la institución donde se trabaja, si hay, pues obviamente se la pide. Lo que es el lactato, que también es muy importante, que también nos va a favorecer en la parte de lo que es, si se va en procesos infecciosos, el lactato se va a elevar. Y pues obviamente para diagnosticar un CIRS no necesitamos mucho laboratorio si ustedes quieren. El hemograma nos va a dar un pantallazo de lo que está pasando. Hemos dicho que puede haber desde una leucocitosis o puede haber una leucopenia, ¿no? Entonces, el recuento diferencial de la parte de los leucocitos, ya sea que se va a desviar a la izquierda o a la derecha, porque habíamos mencionado cuando avanzamos en la parte introductoria de sepsis, habíamos dicho que cuáles vendrían a ser los gérmenes que van a afectar en un cuadro séptico. Que puede ser cualquier germen, ¿verdad? Habíamos dicho que pueden ser bacterias, virus, parásitos, riquecias, gérmenes mitológicos, cualquier otro germen puede desencadenar un proceso séptico, ¿no? Y pues obviamente ya, una vez que nosotros hemos solicitado lo más básico que es un hemograma, mientras se va a procesar el hemograma y la gasometría, pues obviamente nosotros vamos a buscar el foco de la infección. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a cultivar al paciente, ¿no? Le vamos a tomar hemocultivos, urocultivos, si es que el paciente está expectorando,
introductoria de lo que es la sepsis, habíamos mencionado que muchos pacientes, estando sépticos, se complican con una falla multiorgánica, ¿no? Entonces, uno de los órganos que se falla en una sepsis, pues llega a ser la parte renal, ¿no? Y pues eso se debe evidenciar con el aumento de la creatinina, la disminución de la diuresis y demás. Entonces, siempre hay que pedir lo que es urea, creatinina. Si es que no hay urea y hay nitrógeno ureico, se puede solicitar. La parte de los electrolitos también es muy importante porque puede haber algún desequilibrio electrolítico que tal vez haya que corregir. En la parte hepática, si es que vemos al paciente que está histérico o es que la parte hepática es la que no está funcionando bien o estamos sospechando que la infección está a nivel hepático, las pruebas de función hepática son muy importantes. Desde lo que son bilirrubinas, transaminasas, fosfatasa alcalina y lo que es en las pruebas de coagulación que entraría lo que es PPINR, plaquetas de dímeros, APTP. Entonces, todo lo que ustedes sospechan de nosotros debemos solicitar. Si se han dado cuenta, si sabemos bien la parte semiológica, nosotros hemos revisado adecuadamente al paciente, los estudios complementarios se los van a solicitar de forma más dirigida hacia el órgano que nosotros estamos pensando que está comprometido. En relación al tratamiento, pues viene a ser lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero que si nosotros vemos que el paciente, la vía respiratoria está afectada, pues ¿qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? Necesitamos proteger esta vía respiratoria porque puede ser que el paciente tenga un mal manejo de secreciones, o sea que no esté deglutiendo bien la saliva o se le esté acumulando bastante secreción a nivel de la tráquea y que el paciente no lo está pudiendo manejar por el deterioro del estado de conciencia que tiene. Este paciente es potencialmente candidato a una intubación, ¿no? Necesitamos ventilar a este paciente para poder mejorar la oxigenación en todo lo que es el organismo. Y pues obviamente acá hay que ver lo que es el volumen corriente que se tiene que calcular por ml por kilogramo de peso, ver cuánto le corresponde sobre todo lo que es el volumen viral y todo lo demás, que eso lo maneja un poco mejor la parte de terapia intensiva. Y que de acuerdo al peso del paciente ellos van a calcular la parte de lo que la máquina le tiene que ventilar a este paciente. Porque ojo, no es poner nomás como seguir una receta de cocina. Lastimosamente en la parte ventilatoria hay que calcular todo por kilogramo de peso, ya que si nosotros ponemos un poco de más el oxígeno podemos provocar ruptura alveolar y empeorar al paciente, ¿no? Si lo ponemos menos, pues obviamente ese paciente va a empezar a desaturar y la máquina va a empezar a sonar. Entonces es muy importante que se maneje adecuadamente lo que es la parte ventilatoria. En la parte de la circulación, pues evidentemente se ha visto que ha habido muchos protocolos que se hacen en lo que es la parte del manejo de la sepsis, y uno de ellos es la parte hídrica, ¿no? Donde estos pacientes se los tienen que hacer la parte de la hidratación. Están hipotensos, ya con el paciente lo vamos a catalogar como un shock séptico. Estos pacientes, los que entran en un shock séptico, generalmente no responden a la parte de los líquidos. Entonces estos pacientes van a requerir fármacos de tipo vasopresores, de tipo noradrenalina, que esto también se lo calcula por microgramos por kilogramo de peso. Y pues de acuerdo a eso nosotros vamos a ver que en 3 a 5 minutos la presión se va a estabilizar y pues obviamente ese paciente va a empezar a mejorar la parte circulatoria. Si vemos que el paciente nos ha ingresado por la emergencia, que ha sufrido un accidente, ya sea de tránsito o haya sufrido algún trauma penetrante o por arma punzo cortante y el paciente está sangrando, pues obviamente inicialmente pasaremos a alguna solución coloide tipo riferlactato, almacén, para poder expandir lo que es el volumen plasmático
no se la llega a acumular, pero sí una terapia intensiva, poniendo lo que es el catéter de Schwann y demás, que lo normal de la presión venosa central viene a ser entre 8 a 12 milímetros de mercurio, ¿no? Y lo ideal es que el hematocrito, con todas las reposiciones que nosotros estamos haciendo, tiene que ser mayor al 30% y nuestra saturación tiene que ser de la parte venosa mayor al 70%, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta
ver que estos, si bien son excelentes antiinflamatorios, nos van a ayudar a disminuir la parte inflamatoria, pero lo que va a pasar es de que los pacientes se van a inmunodeprimir también, porque el corticoide nos inmunodeprime. Y hablando de la parte quirúrgica, nos debilita la parte de los tejidos. Entonces es muy importante que si estamos en la parte quirúrgica, preguntar al cirujano si
entonces tenemos que tener todas las medidas de asepsia y antisepsia. Tenemos que ser muy rigurosos desde que nos vamos a lavar las manos, nos vamos a colocar la bata que es estéril, la colocación de los guantes estériles, la forma adecuada que ustedes han aprendido en técnica quirúrgica, el desinfectar al paciente, el colocado de lo que son los campos estériles para poderle colocar ya sea a nivel del auricular o subcláneo, y pues obviamente proceder lo más estéril posible, porque ustedes saben que ya sea una sonda Foley, un catéter venoso central, una sonda nasogástrica o inclusive las vías periféricas que colocan en enfermería, pues obviamente siempre son riesgos o son focos infecciosos, ¿no? Entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado. Y pues obviamente hay algunos catéteres, sobre todo catéteres venosos centrales, inclusive algunos catéteres hemodiálicos que algunos ya vienen impregnados con antibióticos, que de alguna forma nos van a dar una cierta cobertura de protección. Es muy importante en la parte de la prevención que ustedes hagan un diagnóstico precoz. Tienen que hacer de forma rápida que ese paciente se lo auxilie de la forma más óptima posible y se haga una reanimación intensiva, donde sea que esté el paciente, sea emergencias, salas generales, terapia intermedia, terapia intensiva, donde sea que esté ese paciente, necesitan ustedes realizar este diagnóstico y el tratamiento oportuno y adecuado de ese paciente. Porque si nosotros hacemos un diagnóstico de sepsis, lo hemos derivado a terapia intensiva, está recibiendo su tratamiento de forma precoz y adecuada, pues nosotros acá estamos disminuyendo la mortalidad de este paciente. Y pues obviamente la parte ventilatoria nos va a proteger la parte pulmonar, que eso obviamente es muy importante. La parte de los antibióticos, pues sí, tenemos que escoger siempre los antibióticos de amplio espectro, pero viendo que va a cubrir la parte del órgano que está afectado. Y pues obviamente con todo esto, nosotros estaríamos reduciendo la mortalidad de este paciente. Ya desglosando un poco en la parte respiratoria, si bien en una sala de emergencias o una sala general no contamos con ventiladores portátiles, o en algunos casos los ventiladores que no son portátiles, si ese paciente está desaturado, está taquipneico, cianótico, diaforético, pues inicialmente le suplementaremos oxígeno de acuerdo a la oxigenación en la que se encuentra. Tendremos que usar tal vez las puntas nasales ya no son suficientes, tendremos que subir a una máscara simple, una máscara con reservorio, una máscara de tipo Venturi, hasta que pues obviamente hasta que el personal de enfermería aliste todo para lo que es la intubación, ¿no? Y pues obviamente hacer esta protección a nivel pulmonar, que obviamente vamos a evitar la lesión pulmonar. Y pues vamos a ver que estos pacientes que se van a conectar a un ventilador mecánico hay que sedarlos por completo, ¿no? Y pues esto, ¿para qué lo vamos a sedar? Para que pues obviamente se deje llevar por la mano. La otra cosa que aparte de la sedación nosotros tenemos que ver es que en lo posible nosotros tenemos que evitar los relajantes musculares. ¿Esto por qué? Porque obviamente los
en algunas ocasiones inclusive se llega a pasar casi toda la noche sangre, ¿no? Dependiendo de a qué hora se empiece, porque ustedes saben que para la transfusión sanguínea uno hay que purificar la sangre, ver qué tipo de sangre es, si es que el paciente no llega inconsciente. Segundo, ver que la sangre que nos están trayendo del banco de sangre, porque ustedes saben que toda la sangre que se dona va al banco de sangre y ahí se almacena. Y pues cuando se requiere sangre decimos, no sé, necesito AB positivo, el banco de sangre ve si tiene AB positivo y pues va sacando a lo que vaya saliendo, ¿verdad? No siempre, a veces tenemos la falsa idea de que si yo estoy donando para mi familiar le van a poner mi sangre. No es así. La sangre que ya tienen donado, pues eso lo van a pasar al paciente. Obviamente hay que hacer algunas pruebas de reacción cruzada y todo lo demás, pues para ver la parte de si es compatible o no es compatible. Si no es compatible, van a buscar otro concentrado, van a hacer las reacciones con la sangre del paciente y si es compatible, recién se lo pasa al paciente, ¿no? Entonces hasta eso, más o menos entre tipificar y hacer las pruebas cruzadas y demás, generalmente se tarda más o menos unos 30 minutos o 60 minutos. Ahora, si son sangres que sabemos que la sangre AB o la O negativo o las negativas son las más difíciles de conseguir, a veces los familiares están en problemas de conseguir ese tipo de sangre. Y en algunas oportunidades no existe en el banco de sangre, ¿no? Entonces ahí es donde se demora lo que es la transfusión, hasta conseguir donantes, hasta hacer la tipificación. Y es más todavía, los donantes se tienen que hacer pruebas de VIH, hepatitis, chagas, todas las pruebas rápidas que se hacen para que sea una transfusión segura, ¿no? Si se dan cuenta, son bastantes cosas que nosotros vamos a hacer para un concentrado de glóbulos rojos. Eso pero se encarga la parte laboratorial. A nosotros, ¿qué nos compete aquí? Que cuando el paciente está recibiendo una transfusión sanguínea, no es responsabilidad de la enfermera. A veces tenemos esa frase, está pasando sangre que controla el enfermero. No es así. Como van a ver en hematología hay un capítulo especial de reacciones adversas a las transfusiones sanguíneas. Muchos pacientes han tenido reacciones adversas durante la transfusión y muchos de ellos han sido leves, pero quién sabe que lo poco que nos queda llega a ser uno grave. Y algunos pacientes se han muerto por una reacción anafiláctica bastante severa por una simple transfusión. Por eso es que cuando el paciente está recibiendo sangre, si es en una sala general, no les digo que se queden las 3 horas ahí con el paciente. Vayan a verlo cada 10 minutos, cada 15 minutos, pero vean que esté bien. Si está en una sala de terapia intermedia, terapia intensiva, ahí es diferente la cosa. El control se hace cada segundo, porque el personal está ahí presente. Y obviamente se tienen ahí en los diferentes servicios el cargo de paro, pues obviamente para poder asistirlo inmediatamente al paciente, ¿no? Eso es muy importante que ustedes como médicos sepan. La transfusión de sangre no es papel de la enfermera. La enfermera sí le va a canalizar, va a poner el papel y demás, pero quien tiene que ver la parte clínica somos nosotros, ¿no? Entonces eso nunca se olvide. Y pues obviamente ya esto de las transfusiones, no solamente con los concentrados de glóbulos rojos, con el plasma, con plaquetas, con factor 8, trioprecipitados, cualquier derivado de la sangre tiene que tener los mismos cuidados. Obviamente, un trioprecipitado plasma fresco congelado no lo vamos a pasar en 3-4 horas, ya se pasa diferente, ¿no? Como que puede ser en 5 minutos, en 10 minutos, 30 minutos, dependiendo de lo que nosotros estamos utilizando. La parte de los antibióticos, pues ya hemos recalcado que ya hemos hecho la parte de los cultivos, pero inicialmente nosotros, como les había mencionado en los capítulos previos,
pues si es un paciente diabético, y aunque no fuéramos diabéticos, los corticoides nos suben lo que es la glicemia, entonces van a ver hiperglicemia. Si es un paciente diabético, tenemos que ver riesgo-beneficio, ¿no? Vamos a disminuir tal vez la infección, pero si no sabemos manejar o no sabemos poner a la balanza entre corticoides y lo que es insulina para poder compensar al paciente de la parte de su diabetes, pues ahí sí que el paciente lo vamos a descompensar, pero no va a ser por la infección, sino va a ser por el mal manejo de las hiperglicemias, ¿no? Entonces, es muy importante esto que sepamos valorar. Otros he visto que en la parte neurológica, sobre todo en la parte de la meningitis, no está muy bien determinado. Hay algunos estudios que sí favorecen el uso de los corticoides y hay otros estudios que nos dicen que le da igual si le coloques o no le coloques corticoides, que no tiene ningún riesgo o beneficio para ese paciente, ¿no? Entonces, depende de cada criterio de cada médico, sobre todo en la parte de neurología. Van a ver que algunos neurólogos dicen sí, dale corticoides, otros dicen para qué le vas a dar corticoides si no sirve para nada, ¿no? Entonces, es muy controversial ahorita el uso de los corticoides en la parte neurológica. En la parte quirúrgica, lo mismo, ¿no? Obviamente ustedes tienen que ver si el cirujano va a reingresar al quirófano, si va a empezar una laparostomía contenida, ver si le va a afectar o no. Hay algunos cirujanos que te dicen sí, dale, meterle con todo, no hay problema, pero hay otros que te van a decir no, porque me va a debilitar el tejido, me va a volver el tejido más friable y como tengo que reingresar al quirófano me va a perjudicar. Entonces eso es muy importante que ustedes siempre manejen esa parte, o inclusive les afecta la parte de los cirujanos en la parte de la cicatrización, ¿no? Y eso es muy importante. Pero aparte nos vamos a inmunosuprimir con los corticoides y pues las infecciones se van a venir encima, ¿no? Entonces el usar corticoides también en un paciente séptico corremos el riesgo de realizar sobreinfecciones. Estos pacientes que están con sepsis, vamos a ver de que están estáticos. Y ustedes saben que cuando uno está estático, tiende más a formar coágulos. Y pues cuando hay estos coágulos, pues cuando se forman en los miembros inferiores, puede haber una trombosis venosa profunda que puede afectar a los miembros inferiores, o si es que el coágulo migra a la parte intestinal, puede llegar a producir tal vez un infarto de mesenterio, o si es que va a la parte pulmonar, puede provocar un tromboembolismo pulmonar. Si va a la parte del sistema nervioso central, puede producir
no ven al paciente como una persona ajena. Piensen que en algún momento puede ser su familiar. Y atiéndanlo a ese paciente como si fuera su familiar. Porque si fuera mi familiar, yo quisiera que le atiendan de la mejor manera. Aunque sé que se va a morir, pero por lo menos que le den los buenos manejos y pues así tenga que ingresar, así sea 15 minutos a la terapia intensiva, donde sé que va a recibir sus últimos apoyos médicos, pues hagamos todo lo posible. Generalmente si se va a morir, que se muera, no es así. Entonces hagan todo lo que esté en sus manos hasta lo último, salvo que el familiar les diga: no quiero que hagan nada por mi familiar, no quiero que le pongan tubos, no quiero que me lo pongan catéteres, no quiero que me lo hagan dormir, si hace paro, no quiero que me la reanimen, no quiero hacer nada. En este caso, si todo está firmado, documentado en el expediente clínico, ahí sí evidentemente no se hace nada, porque es el deseo de la familia, o tal vez ha sido el deseo del familiar que está del enfermo, que ha dicho que no quieren que se le haga ninguna maniobra invasiva, ¿no? Pero mientras no haya ese documento firmado y plasmado en el expediente clínico, ustedes tienen que hacer todo por ese paciente, hasta que llegue a su familiar, y ya el familiar decidirá qué va a hacer. Incluso el familiar puede decir: yo no quiero que ingrese a terapia intensiva, ni a terapia intermedia, quiero que se quede aquí. Entonces, hasta eso nosotros tenemos que respetar, ¿no? Entonces, es salvar la vida del paciente. Mientras no haya nada firmado, hagan todo lo que está en sus manos. No sé si quieren